Sam. Hola, hola Muy Javi, buenas mucho noches, gusto. Alejandro y Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Harvey? Bienvenido. Buenas, muchas gracias. Jus- Justo queríamos iniciar esta conversación, esta entrevista, Harvey, para todos los seguidores de Finanzas Ilegales que ya están hace más de un año y medio que se conectan todos los martes de 7 a 8 de la noche. Comenzar esta entrevista para que tú nos puedas explicar cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, que se han presentado en las microempresas constructoras en esta época de pandemia, Harvey. Mire, la experiencia que yo tengo así como empresario, primero sí, yo soy ingeniero civil, primero es así, soy técnico en edificaciones, soy ingeniero civil. Entonces, nosotros así como pequeñas microempresas, estamos así bastante protegidos en el tema así, en el tema así de financiamiento, en el tema así de en el tema financiero, en el tema así con las empresas grandes. Mayormente un ejemplo que te puedo dar es, nosotros a veces, las empresas pequeñas se endeudan y con unos costos altísimos en el sistema así, en el sector de construcción, porque los bancos no te dan un financiamiento. Es muy difícil de conseguir así. El 2019 ya nos estaban negando los créditos a las pequeñas empresas, antes de la prepandemia. No, tú ibas a un banco y te decían, el sector construcción no le damos crédito. Entonces salieron el tema de los factoring. Pero el tema es de que tú trabajas, inviertes, haces la inversión, pero las empresas grandes, las que agarran los contratos con el Estado, agarran una hora de envergadura, subcontratan a las pequeñas y microempresas para ejecutar. Somos sus brazos constructores. Pero al final de cuentas, haces tú el trabajo y no se cumplen las obligaciones financieras, los pagos a tiempo. Entonces, En ya este contexto, Jarvis, los plazos se han reducido porque si el acceso al financiamiento es complicado, ¿no? Por lo que me escucha, por lo que me cuentas, ¿cómo ha sido el manejo con las empresas constructoras grandes que trabajan con ustedes? ¿Los plazos se han mantenido o han sido más flexibles o por el contrario, los plazos se han extendido? Mira, en el tema sí, los pagos de las facturas se han extendido. Se han extendido. Y como ellos tienen así se puede decir, el poder de negociación, entonces los costos financieros los trasladan a la microempresa. Entonces, y los tiempos ahora antes uno trabajaba con una facturación máximo a 30 días, máximo a 30 días, 15 días, 20 días negociabas. Pero ahora estás trabajando con una facturación, pues, al tema así de 60 días, 45 días. Entonces entonces no hay una regulación, no hay un tema así donde la empresa, sí, la pequeña empresa esté respaldada por alguna norma, donde, un ejemplo, que tú emites una factura y ya se debe convolver como un título de valor que tiene que ser pagado sí o sí, porque hay un tema de impuestos. El Estado te cobra el impuesto, pero la empresa no te paga. Entonces, para ti se te genera un costo. Y al final, tus utilidades que tú has programado ya no son el porcentaje que tú has estimado, sino es menor, porque ya sabes que el tema del costo del financiamiento ya es mucho más, ¿no? Y en el tiempo ya es otra cosa. Y Y dime para una el cosa, acceso... Bueno, continúa. teniendo esa orden de ideas, hablaste algo de que las empresas, las micro, las pequeñas, están recorriendo al factory. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no se cumplen los financiamientos? ¿Cómo va a quedar la situación de las empresas, no? Exactamente, hay un problema bien delicado para las empresas. Un ejemplo, yo me voy ya a una empresa de factory, me da el dinero, y esa persona que me tiene que pagar, que tengo mi orden de servicio, eh, mi, mi orden así de entrega de obra, firmadas, todo el tema, todo quedó legalmente saneado. Yo ya con esa empresa he cumplido técnicamente. Y esa empresa llega a la fecha de pago y no cancela el factory. El problema lo tenemos ya todos así. Yo como empresa, como microempresa y el constructor, la empresa que le hice el trabajo, a la constructora o a la inmobiliaria. Entonces, no hay una norma, no hay algo que nos respalde. ¿Eh? Y sabes qué, y te pueden decir, ¿sabes qué? Te voy a negociar, voy a pagarte acá, no tengo dinero, te voy a pagar a 3 meses, a 2 meses, voy a pagar en partes, entonces ya se te genera a ti un problema. Entonces, el factoring recurre a ti.
a la empresa que nos dio así el financiamiento, a la microempresa. Entonces, ahí hay un vacío enorme. ¿Por qué? Porque no solamente tienes el tema, no solamente tienes ese tema, ese problema así del pago de esa factura, sino también tienes el tema así de tributario, tienes el tema laboral, el pago de los AFPs, el pago así de salud, ¿no? Entonces, ahí hay un incumplimiento grande. Entonces, ahí nosotros como pequeñas empresas tenemos un problema grande y que no está regularizado. Las empresas no tienen así, esto se volvió rutina ya a partir del 2015, donde las empresas, muchas empresas, no todas, ¿no? Pero muchas empresas tienen esa forma así de trabajar. Entonces, donde el mercado se puede decir, informal. No hay una formalidad, no hay una garantía de que tú vas a vender una factura y tengas la certeza y tengas una ley que te respalde y sabes que esa empresa tiene que cumplir. Harvey, respecto a ese tema, las opciones de financiamiento que tienen las empresas constructoras en el sistema financiero tradicional, ya, llámese banca, ¿qué tan flexibles o tú has percibido en estos meses el acceso al crédito? En tu caso, ¿has podido percibir estos incentivos del gobierno para poder acceder a liquidez? ¿Ha sido tu experiencia un poco difícil? ¿Cada vez el banco lo sientes más restrictivo? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto al acceso a un producto de financiamiento para el negocio que tú representas? El acceso justamente para las pequeñas empresas es así. No, mira, con el tema del Reactiva Perú que está dando el gobierno, en normas, en documentación, está perfecto. Pero el tema es de que las pequeñas empresas, el monto a veces no acceden al crédito porque tienen problemas así de refinanciamiento de impuestos, tienen muchas cosas, ¿eh? Entonces, a veces esas empresas, porque el capital que manejan es pequeño, ¿no? Y siempre estás manejando el dinero así de las obras, es un dinero fluctuante, así que está corriendo siempre, ¿no? Entonces, tú al no tener esa liquidez, recurres a un factor, entonces, y tienes problemas así en el mayor, como yo te había escuchado que tú habías dicho que de 10 empresas hay 8 que fracasan. Es por ese tema, porque no tenemos ese respaldo y cuando tú ya no tienes el sistema financiero de la banca, entonces el banco te dice, ¿sabes qué, señor? No calificas, ¿no? O si no sabes qué, calificas con un monto menor. Entonces no puedes hacer nada con ese dinero, ¿no? Porque las obras en construcción se manejan con un presupuesto alto. Entonces tú recurres, el banco, ¿qué es lo que te dice? El banco dice que hipoteca una propiedad. Entonces tú estás poniendo tus propiedades personales, tu patrimonio, ya prácticamente, como se puede decir, en juego, ¿no? Entonces, y donde estás así al vaivén a veces de las fluctuaciones así de mercado, en este tema de la pandemia, cuando después se dejó de trabajar, por ejemplo, a mí no nos cancelaron después de 4 meses. Y ya teníamos el tema así de los impuestos, ya teníamos todo ese tema. Y los bancos, no, muchas empresas así pequeñas, no hemos recibido el apoyo así de Reactiva Perú. Y recorremos a un crédito así con garantía, sí, con un crédito con garantía, porque dicen, el sector construcción no estamos dando crédito, sino es con respaldo así del Estado. Es verdad, es difícil el acceso para las empresas constructoras que están en la micro y pequeña empresa, ¿no? Y Sí, sí es importante tener otras opciones, ¿no? Porque sí hay caminos, pero es más complicado, ¿no? Como tú mencionas. sí. ¿Qué recomendaciones finales, Jarvis, nos puedes comentar después de este periodo pues, que hemos tenido de la pandemia que estamos todavía pasando, ¿no? Del momento ahora. Sí, De este recomendaciones para empresarios que están en el mismo, en la misma situación que tú estás pasando, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías darnos para poder tener también opciones de alternativas en base a tu experiencia para salir a pesar del contexto
de salir y seguir adelante con los negocios? El tema parte fundamental es, nuestros males así, el tema es de que tenemos una informalidad. Al no tener una formalidad, al no tener una seriedad a veces en el tema así, y una ley que, como te voy a decir, que nos respalde, vamos a incumplir, vamos así a tener dificultades. Entonces, en el Perú, así, el subcontrato, la tercerización de los contratos es bastante altísima. Y la informalidad ahí es bastante alta. Hay muchas empresas como nosotros que al final no cumplen con 100% con sus trabajadores por ese tema, por el tema así económico. Entonces, ahora con el tema de la pandemia, se ha acrecentado más, se ha acrecentado más. Yo, gracias a Dios, así estoy haciendo trabajos pequeños con empresas directas, con clientes directos, donde no arriesgo mucho. Entonces, ¿por qué? Porque la coyuntura que da es muy complicado. Todos los costos laborales, todos los costos así operativos para entrar a una obra, te lo trasladan a uno. Entonces el empresario ahí se ve limitado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar así de que alguien así en este país que se ponga un poco así, de ver esa parte de las pequeñas empresas que están vulnerables. Porque la otra parte es la que tiene el acuerdo de negociación y prácticamente la caja. Y tú dependes de eso. Entonces, para Gracias, este Harvey. año, para lo que nos viene, es complicado, pero yo sé que vamos a salir de eso. De todas Claro, con mucha maneras, fe. Así es. así es. Muchas gracias, Jarvis, por la visita y espero que la empresa siga avanzando a pesar del contexto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Nos vemos, Jarvis. Listo. Chao.